tal, seguidores de este podcast? Ellas dicen y dicen bien. En esta ocasión vamos a abordar 4 temas. El primero, el plan B anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre la reforma al poder electoral. ¿En qué consiste? ¿Cómo se van a involucrar los estados? También vamos a abordar el tema de las obras pluviales que se realizan actualmente en la capital queretana de cara a la temporada de lluvias. ¿Será suficiente? ¿Cómo fue el regreso de los queretanos que se encontraban en el conflicto de Medio Oriente? Y finalmente, ya hay una denuncia formal ante la Fiscalía por la agresión que cometió un fotógrafo a una mujer durante la marcha del 8 de marzo. Así que, comenzamos. Ellas dicen. Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a este nuevo episodio. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Kat, Karina, Circe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí muy contenta y emocionada de una edición más del programa Ellas dicen y dicen bien. Qué bueno volver a verlas después de un buen rato. Bueno, pues aquí ya estamos otra vez reunidas y vamos a empezar con este tema sobre el plan B de la reforma al poder electoral. Lola, si nos haces favor de comentar. Ojalá fuera un poder, las cuestiones de las elecciones, pero sí, en verdad son algo muy fuerte, algo son muy importantes. Tan es así que, bueno, que la presidenta Claudia Sheinbaum pues metió su reforma electoral hace algunos días y ¡zas! Que me la batean a la pobre. Y bueno, esto quedó simplemente en este intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de reformar lo que es todo el proceso electoral. Entre ellos, lo principal que proponía esta primera reforma electoral era de que se quitaban los plurinominales en el caso de los senadores y los que iban a ser en caso de los diputados federales, pues se iban a tomar en cuenta por la cantidad de votos que tenían, no por las listas que pudieran presentar los partidos políticos. Y pues bueno, eso obviamente les puso, les paró las antenitas a los partidos políticos, sobre todo al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que son parte de Morena, son los aliados de Morena, y que pues no les gustó, mucho menos les gustó que les dijeran que les iban a reducir su presupuesto, ¿no? Entonces, pues eso no les gustó y pues no consiguió Morena los votos con sus aliados PT y Partido Verde para que pasara esta reforma electoral como lo pedía la presidenta, que lo pedía la presidenta, no nada de que, ay, es que el pueblo me lo pidió, nadie se lo pidió, ella lo fue moviendo a través, impulsando a través de su campaña electoral, y pues bueno, ganó y lo quiso hacer. Y ahora, como no resultó, como fue un gran fracaso que pasara su reforma electoral como ella pedía, pues ahora lanza su plan B. ¿En qué consiste el plan B? Y bueno, aquí lo estamos retomando y le estamos comentando porque le pega directamente a los congresos locales y a los municipios. Y esto significa que van a hacer reformas. De hecho, hoy, este día martes, ya se presentó en el Senado para que sea la Cámara de Origen en la que se discuta. Y pues bueno, ¿en qué consiste este plan B? Pues es precisamente reducir de 7 y hasta máximo 15 regidores en los municipios. Y además va a quedar una sindicatura por municipio, es decir, en este caso, por ejemplo, en Querétaro, en el municipio de Querétaro, hay 2 sindicaturas, y ahora va a quedar solamente una. Un tope presupuestal a los congresos locales del 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad. Y bueno, estas son las partes que tocan a lo que son los municipios y los congresos locales. Por supuesto, también se manejan otros aspectos como la revocación del mandato. Se plantea que la revocación del mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año, ¿sí? Es decir, ya se metió el piecito la presidencia de la República para que puedan hacer la revocación del mandato, ya sea en este 2027, que son las elecciones de gobernador, de presidentes municipales, de congresos locales y demás, y meterse la presidente en la revocación a través de
de estas elecciones, pues bueno, es meter ruido. ¿Por qué? Porque le va a permitir hacer campaña, no solamente a favor de seguir, obviamente, en el mandato, y también a favor de Morena. Y bueno, también está el asunto de que lo podría hacer en el 2028. Así es que, como no sabe qué le conviene, si meterse a las elecciones del próximo año o aguantarse hasta el 2028, pues dijo, pues mejor que quedemos así, que se puedan en los dos, ¿no? Y bueno, entonces queda esa posibilidad. También va a haber reducción de gastos, no solamente para el INE, sino también para los organismos públicos locales. Y más que los gastos, es en las remuneraciones de sus consejeros y altos funcionarios, que no ganen más que la presidente. Y bueno, esto también significa que le corten bonos, seguros de gastos médicos y demás. Para los partidos políticos, ¿qué les tocó? Pues la prohibición de recursos ilícitos de origen no comprobable, que bueno, que esto de alguna manera ya estaba tipificado en la ley de partidos políticos, la prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo. A ver si es cierto que lo cumple Morena, porque estamos acostumbrados a ver pues ahí las ligas, los sobrecitos amarillos, los carruseles en los bancos, y pues bueno, vamos a ver si Morena cumple de que no haya aportaciones en efectivo para sus campañas. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que sugiere el plan B, y nos vamos a detener en lo primero, esta situación de que en los municipios y congresos locales pues le van a acotar el número de regidores en el caso de los municipios y de los síndicos, y reducirle el presupuesto a los congresos locales. ¿Por qué? Porque bueno, aquí ya estamos hablando que se vulnera la soberanía y autonomía del Estado y de los municipios. O sea, eso está en el artículo 115 constitucional. Evidentemente ese artículo se va a modificar. Es una de las modificaciones que tiene que va a plantear este plan B. Y ahora vamos a ver si los congresos locales lo aprueban, porque ahora sí que pues es reducirse el presupuesto, reducir regidores, y vamos a ver qué tal si lo aprueban o no los congresos locales. Se necesitan de 19 congresos locales mínimo para que pase y se haya una reforma constitucional, que si fuera en el caso de Querétaro ya sabemos que ahí se queda en la congeladora porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Seguramente. Entonces, ¿cómo ven, chicas? ¿Esto va a pasar o no va a pasar, o se va a quedar otra vez en que se le ceba a la presidenta? ¿Ustedes qué opinan? Buen deseo, pero también creo que al menos en Querétaro sí, o sea, tal vez no vaya a pasar, sino que va a ser este ir y venir como se ha dado con la reforma judicial, ¿no? Que justamente pues ya sé cuánto, ya se cumplió un año de que se tendría que haber aprobado, y seguimos todavía en esta rebatinga de tal vez en este mes, tal vez porque aún no está listo. Entonces, creo que habrá que llegar a muchos consensos. O sea, obviamente, pues Morena tiene todo para aprobarlo a nivel federal, pero sin embargo en los estados, pues hay casos como Querétaro, que aunque sí tienen la mayoría en el Congreso, pues sí necesitan aún así los consensos, porque pues no todos van a decir, como ya sucedió también a nivel federal, no todos van a decir, así yo voto por reducirme el presupuesto. Va a haber algunos partidos que no estén tan de acuerdo, independientemente de que sean aliados o no aliados. Y también, pues está este tema que, pues de la posible violación o ahí de esta autonomía de los municipios, de esta autonomía de los poderes. Hay que ver si no meten por ahí algún amparo, alguna cosa que pudiera estar echando para atrás incluso este proyecto. Entonces yo sí creo que habría que ver, siento que aún falta todavía muchas cosas por decir. Hoy lo presentaron, pero pues hasta que no esté aprobado todavía no hay nada escrito. Entonces, ¿tú crees decirse que que no va a pasar? Puede pasar a nivel federal, pero creo que lo van a seguir retrasando en muchos estados, y aún así creo que va a ser un trabajo, algo que les va a costar mucho trabajo aprobar o lograr el consenso para la aprobación. Ese es mi punto de vista. Yo creo que sí pasa, sobre todo por lo que comentaba Circe, de la mayoría que tienen los diputados en el Congreso, y sobre todo, pues, porque cada uno de los partidos fijó ya una postura en torno a, pues, la que fue la primera propuesta. Y pues era bien sabido que, pues, esta ley, también conocida como Ley Maduro, porque, pues, bueno, pareciera que, pues, estaba trabajando para que efectivamente el gobierno federal tuviera el control, pues, de todos los poderes, ¿no?
Entonces, yo creo que en esta ocasión sí puede pasar y justo por algunos cambios que se dieron, pues dentro de la misma propuesta original. Entre ellos, pues es lo de la permanencia de del PREP, que como pues bien sabemos, pues es un programa pues que garantiza a la ciudadanía pues una información inmediata y confiable, sobre todo con lo de los resultados, ¿no? Otra cosa que también vimos que se mantiene, pues son el reconocimiento y la importancia que tienen los soples, ¿no? Porque de alguna manera, pues son quienes garantizan esta participación de la ciudadanía, el trabajo que se hace tanto previo como posterior a. Y yo le preguntaba hasta cierto punto a la presidenta del Instituto Electoral que si no consideraba que era un atentado a la democracia el hecho pues, de pretender desaparecer estos organismos, ¿no? Y ella mencionaba, pues, siempre manteniéndose muy respetuosa de que de alguna manera pues sí se atentaba un poco con pues este atentado contra la democracia, ¿no? Y pues un tercer punto que también destacaría es que se mantiene lo de la inclusión de los grupos prioritarios en rango constitucional, ¿no? Pues, lo que representa pues que haya más bien una representación de estos grupos heteros pues en la sociedad. Este plan B va a poner nuevamente a prueba a ver si es cierto que estos aliados de Morena, el Partido Verde, el Partido de Trabajo, se mantienen en los diversos estados, porque ya es diferente. O sea, a nivel federal les afectaba, no la dejaron pasar, pero a nivel local vamos a ver si responden. Aparentemente ya el domingo hicieron un pronunciamiento los dirigentes nacionales de los partidos y se pusieron de acuerdo que se iban a apoyar el plan B de la presidenta, pero pues bueno, vamos a ver cómo reaccionan ya a nivel local y si queda, ¿no? Este plan B que finalmente pues está vulnerando la autonomía y si ahorita lo permiten, yo lo veo así, ¿no? Si ahorita permiten que se metan con presupuestos, que se metan con la estructura orgánica de los municipios, pues ya estamos hablando de que hay una cierto dejo de autoritarismo, ¿no? De la federación, ¿no? Si de por sí estamos hablando de que los presupuestos cada vez son menores de la federación hacia las entidades y ahora viene este caso de que pues les quieren recortar más, aunque bueno, también dicen, ay, con este reducir regidores, con reducirle el presupuesto a los congresos, pues vamos a ahorrarnos sus cuentas alegres que hacen unos 4,000 millones de pesos, pero eso no se va, no quiere decir que la federación se lo quede, lo justificaba así la presidenta, sino que los vamos a seguir dándoselo a los estados, a los municipios, y que ellos lo utilicen en infraestructura, en mejorar carreteras, en mejorar calles, en mejorar infraestructura de salud y demás, ¿no? Entonces, aparentemente hay una reducción de dineros, pero no la va a haber, o sea, finalmente los gobiernos lo van a seguir utilizando y moviendo como lo crean conveniente, ¿no? Entonces, bueno, creo que nada más esto es un berrinche de Sheinbaum, de que como no logró el consenso de su reforma electoral, pues bueno, dice, a fuerza tengo que sacar algo y bueno, sacó este plan B. Bueno, también, por ejemplo, hoy se le preguntaba eso al gobernador Mauricio Curi González, pues, ¿qué pensaba sobre este plan B? Y él decía que, o sea, como que se limitó a dar una opinión y dijo, bueno, eso es trabajo de los legisladores, vamos a dejárselo en manos de ellos. Considero que de alguna forma saben que sí va a pasar, que sí va a tener que ser aprobado, porque también resalta mucho esta parte de, bueno, o sea, como pase, pero que se respete como la democracia, ¿no? También ha habido muchas posturas al respecto, como sobre la clase empresarial, en donde dicen que este plan B se trata más bien de una forma de tapar como estos eventos de inseguridad que se han presentado en el país, pero también está el otro argumento en el que dice que es como para desviar la atención sobre el Tratado de Libre Comercio que próximamente se va como a poner en mesa, ¿no? Para llegar a nuevos acuerdos. Entonces, pues como que hay mucha especulación al respecto de por qué a lo mejor ahorita ya se tuvo que cambiar, como que está esta presión de que sí tiene que pasar de alguna u otra forma, pero va a tener que pasar. Creo que o sea, simplemente el gobierno federal va a presionar de alguna forma a los estados para que así sea, porque ya hubo una modificación, o sea, no se quedó solamente con la primera versión, sino que ya hubo una modificación y dijo, bueno,
vamos a mantener estos puntos que a mí me interesan, pero siento que el hacer una segunda modificación y presentarlo ya, creo que habla mucho de que sí están presionando de alguna forma a que se apruebe. Entonces, o sea, les digo, también está como esta otra versión de, bueno, pero a lo mejor se trata de desviar la atención de ahorita de los eventos de inseguridad que se presentaron, pero también ante la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay muchas opiniones en contra, también como sobre el sector empresarial, hay muchos que no lo aprueban, que porque no les garantiza como esta parte democrática, pero también como que hay muchos vacíos. Entonces, pues habría que esperar. Hoy fue presentado, digamos, está muy reciente, habría que esperar cómo lo manejan los legisladores aquí en Querétaro. Y pues sí, lo que es un hecho y lo que tú comentabas al principio, Lola, es que tienen muchas iniciativas ahí atoradas que pues no les han dado celeridad, y pues al final esta es una más que se suma a las peticiones que tiene el Congreso local. Pues habría que ver en qué termina o cuál es la presión que el gobierno federal pues poco a poco va a ir ejerciendo para que esto sí sea un hecho. Y como colofón nada más diré que creo que ya quedó de que no se va a cambiar la fecha de las elecciones del Poder Judicial en su segunda parte, va a ser en el 2027, así es que imagínense el rollo de tener un montón de boletas, porque la quieren pegar pues con las elecciones de junio del 2027, así es que va a estar un poquito complicado. Y pues el asunto también de que se le está cerrando el camino al Congreso del Estado de Querétaro para que legisle al respecto. Y bueno, pues si me lo permiten, vamos a pasar a otro tema, y este es sobre las obras pluviales que se están realizando en la capital queretana de cara a la temporada de lluvias. Este tema lo trae Circe, así que Circe, adelante. El presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías, pues hacía esta presentación sobre el avance que se tiene en esta obra pluvial en el Dren Peñuelas, donde pues el año pasado, hay que recordar la noche del 22 de agosto, madrugada del 23, perdón, de octubre, pues se dio esta lluvia torrencial que azotó pues de manera, la verdad, importante la zona metropolitana, pero dejando en especial pues afectaciones graves en la capital queretana, particularmente en esta zona de Peñuelas, en donde pues pudimos ver imágenes que parecían sacadas de película, ¿no? Vehículos que fueron arrastrados por el agua, calles que se vinieron, o sea, que se levantó el pavimento debido a la fuerza del agua. Entonces, igual personas que perdieron la vida justo por ser arrastradas por el agua. Entonces, justo hoy presentaba este plan de restauración o de rehabilitación e incluso creación, o podríamos llamarle ampliación de este dren Peñuelas, en donde él señala que va a tener una capacidad para recibir hasta el doble de la cantidad de agua que se recibió durante la lluvia del 22 de octubre. Sin embargo, pues hay varios puntos. Bueno, hay que mencionarlo así. Son más de 400 millones de pesos que se están invirtiendo. Se va a ampliar esta capacidad del dren. Él dice que se van a disminuir las afectaciones entre un 60 y 70%. Se están interviniendo también el bordo de los Cuates 1 y 2. Se está interviniendo el bordo de Benito Juárez, también ahí en el Querétaro 2000. Y él asegura que estas obras van a impactar de manera positiva a pues las delegaciones Centro, Pigmenio González e incluso hasta Santa María Magdalena, reduciendo obviamente estas afectaciones que fueron en las colonias más afectadas también durante las lluvias de octubre. Aquí llama la atención varios puntos, y creo que hay uno en particular. Él decía que era la obra más importante que se está haciendo en los últimos 25 años en esta materia en el municipio capitalino. Y él hablaba de que es un hecho histórico, pero creo que también hay que, obviamente sin perder el hecho de que sí se está invirtiendo, que se está reaccionando, pero hay que hablar qué tan bueno va a ser el que sea una acción reactiva. Es decir, no era un proyecto que se tenía en el plan municipal de obra desde el inicio de su administración. Es un proyecto que surge como una reacción justamente a los hechos ocurridos. Se está dando con la intención de recibir más agua, de tener una capacidad mayor. Eso, por ejemplo, ya nos dejó una experiencia la obra de Paseo 5 de Febrero, donde también previendo supuestamente las descargas pluviales que se recibían en esa época, se hizo un cuarto de máquinas que
cuando se recibió una cantidad mayor, pues ese cuarto de máquinas no sirvió, se inundó y terminaron invirtiendo otra vez y subiendo el cuarto de máquinas porque pues no funcionaba en donde se había colocado, ¿no? Entonces, creo que nos pone a pensar qué tanto estamos planeando las ciudades. Ya sabemos que Querétaro es una ciudad que tiene muchas deficiencias en cuanto a la planeación y más, creo que se están evidenciando aún más con estas reacciones o estas acciones reactivas que más allá de prever en el corto plazo, creo que deberían de ir encaminadas a funcionar en el largo plazo. Entonces, ahí hay varios puntos que, obviamente, digo, la parte buena es que se está atendiendo, que no se está dejando simplemente con el ya ayudamos a las viviendas afectadas, a las personas afectadas y ya se logró, pues, ampliar un poco. Sí se está invirtiendo una gran cantidad, sin embargo, pues habría que cuestionarnos qué tan viable y qué tan operativo va a ser. Y creo que este año estamos viendo que ahorita ya empezaron las lluvias y apenas es marzo, entonces vamos a poder ver qué tan funcionales van a ser estos proyectos hídricos que se están planeando desde el Estado y desde el municipio capitalino. Esperemos que sean claras las cuentas y que no pase lo que está pasando con el programa anual de obras y que sí haya una transparencia sobre estas obras y sobre todo lo que dice Circe, ¿no? Que funcionen. Eso es lo importante, que funcionen. Aparentemente lo que nos mostraron es que va a tener como ciertos desniveles este dren, entonces va a ayudar a disminuir la fuerza del agua con la que baja el agua. Y pues bueno, también hay que esté también protegido porque no vaya a pasar los trágicos, como los trágicos sucesos del joven que cayó saliendo de un bar cerca de un tren, de un vado, no sé, de un canal pluvial y bueno, desafortunadamente falleció. Así es que bueno, ojalá que se haga para bien, qué bueno que se esté invirtiendo, qué bueno que se está solucionando, eso es lo importante. Creo que hay que destacar eso, que se está poniendo atención e inmediatamente al siguiente año ya se está haciendo esta obra y pues bueno, lo importante es que funcione. No sé si les va a alcanzar el tiempo ante la magnitud porque estamos hablando que la temporada de lluvias comienza en mayo, ¿no? Sí, Y a ver si acaban. precisamente como bien dices, Lola, habrá que esperar a que efectivamente ya, si ya se invirtió recurso para esta obra, pues que no se vaya a redireccionar como sucedió el año pasado, ¿no? Que por eso nos quedamos sin obras sin empezar o obras al 20% de avance, porque que se tuvo que reajustar el presupuesto de diferentes dependencias para poder ahora sí que atender estas contingencias que se presentaron efectivamente el 22 de agosto, ¿no? Y también una cosa que mencionabas, que esta obra va a ayudar, precisamente Circe le preguntaba al alcalde en la mañana cuánto iba a beneficiar, ¿no? Y él mencionaba pues que no solamente es la gente de ahí pues de Pigmenio González, sino también hablamos que es gente de Menchaca, que era pues a donde corría donde corren el agua o el cauce normalmente de este dren, que Menchaca era de las zonas más afectadas, San Pedrito Peñuelas, Cerrito Colorado y toda esta parte, ¿no? Entonces, pues efectivamente habrá que ver y si efectivamente la obra los va a permitir, porque pues yo les decía en la otra edición que pues el presupuesto se acaba o el plan de obra se acaba de autorizar ahora a finales de febrero, más en lo que priorizan cuáles van a ser las obras y más la parte de la licitación, pues sí también es llevando pues un buen tiempo, ¿no? Él se comprometió a que en mayo ya quedaba pues esta obra de alguna manera, no al 100%, pero casi al 90% de conclusión de la obra, y mencionaba que también un 70% iba a detener este dren, pues ahora sí que la fluidez o pues sí, la rapidez con que viene bajando el agua de acá del norte de la ciudad. Cabe señalar que exactamente, o sea, lo que pasó en la temporada de lluvias evidenció un problema que no se había atendido o no se había atendido lo suficiente porque las mismas autoridades han comentado que el drenaje no se ha cambiado. O sea, ese drenaje se puso en los años 50, si no me equivoco, más o menos. Entonces, es un drenaje de asbesto que pues igual
con el tiempo empieza a deteriorarse. Y ellos decían que aunque sí habían dado mantenimiento en algunas zonas, pues no se había cambiado en su totalidad. O sea que si reparaban una fuga o algo, atendían, digamos, ese tramito, pero no se atendía en su totalidad, vaya, la línea completa, ¿no? O sea, vaya, no sé, cuestiones técnicas, pero, o sea, supongo como que la tubería completa, la línea completa. Antes de que de todas estas lluvias que pasaron tan fuertes, yo le preguntaba al secretario de Obras, oiga, ¿cuáles van a ser los trabajos precisamente de prevención en la zona de Menchaca? Porque hubo unos videos en redes sociales que el agua corría, hasta decían, es IA, ¿no? Pues ojalá hubiera sido IA, eso se veía impresionante, o sea, el caudal bajaba muy fuerte, dañó a muchas viviendas y yo le preguntaba precisamente eso, bueno, ¿qué se va a hacer para prevenir como pues que afecte a más viviendas? Y él decía, y él en su momento mencionó que se trataba de asentamientos irregulares en la zona de Menchaca. Entonces casi diciendo, pues es que ellos se fueron ahí porque no, y no tenían garantía de que iba a estar bien, pero pues al final cuando se vio toda la afectación, que ya fueron muchas casas dañadas, que hubo personas muertas, derivado de la corriente tan fuerte, pues es cuando ya le pusieron atención ahí, pero en otras temporadas ya se había presentado precisamente este caudal tan fuerte de la zona de Menchaca hacia abajo. Entonces no era algo ajeno a lo que estaba, o sea, no era algo nuevo tampoco. Sí tuvieron que poner mayor atención por todo el daño que se presentó y les digo, pues principalmente por las muertes. Y también hay otros municipios que están atendiendo pues poco a poco esta parte del drenaje, ¿no? Tal es el caso de Corregidora, que está renovando una buena parte de ahí del drenaje sanitario. Entonces, pues obviamente dices, la temporada es en mayo, sí, pero ahorita está lloviendo. Eventualmente, pues al clima no le vamos a ganar, no sabemos ahora ya cuándo empiezan bien las temporadas en el año, entonces pues creo que sí tendrían como que acelerarle a lo mejor un poquito más a los trabajos. Dicen que va a reducir en un 70% porque están ampliando. Pues vamos a ver qué tanto sí funciona. Y también yo sí quiero como que resaltar mucho que aunque sí se trata de tuberías viejas, que a lo mejor sí se tardó en darles mantenimiento, pues también sí nos toca mucho como ciudadanos, pues no tirar tu basura en la calle. O sea, hay muchas calles actualmente, yo así luego por donde paso, de verdad es que ya la persona dejó su bolsa de la basura afuera, no pasó a tiempo el carro de la basura o como sea, y entonces ya pasa un perrito o alguien más y esa bolsa ya está despedazada y todos los residuos por toda la calle. Entonces, cuando es en esos casos, bueno, pues también que seamos responsables con nuestros residuos, que si no te cuesta como que cargarte una bolsita y depositarlo ahí, y ya si ves un bote, pues hacer uso de eso, ¿no? Porque pues también tenemos que ser conscientes como ciudadanos que, bueno, sí, gran parte a lo mejor es chamba de las autoridades y lo están haciendo y ni modo, les tocó atender a raíz de pues una tragedia, ¿no? Pero también de esta parte de ciudadanos, pues también tenemos que ser responsables con que nosotros no tiremos nuestra basura y que eso tape una coladera, porque sí nos vamos a quejar, pero no vas a agarrar tus herramientas, no vas a salir y no vas a destapar esa coladera. Entonces, pues al final es una cadenita en la que estamos involucrados todos y pues vamos a ver cómo nos va con esta temporada de lluvias. Ojalá funcione, ojalá no colapse y sobre todo que no haya muertes. ¿Cómo le fue el regreso de los queretanos que se encontraban en Medio Oriente? Hubo ahí mucho cuestionamiento hacia el secretario de gobierno, bueno, pero ¿cuánto costó? Bueno, pero, ¿no? Había muchas posturas, incluso en redes sociales, que decían, ¿cómo van a traer a los millonarios de Dubái, no? O sea, ¿cómo no van a tener dinero para regresar? Pero vamos a platicar de este tema con Kat. Adelante, Kat. Retomando un poco esta parte de los queretanos que estuvieron en Medio Oriente, pues comentarles o recordarles que el 28 de febrero es cuando empieza esta ofensiva israelí estadounidense contra los objetivos iraníes, ¿no? Pero bueno, en ese conflicto bélico, pues nos encontramos con que había 52 queretanos en Medio Oriente disfrutando de un crucero.
Entonces, cuando se da esta situación, pues obviamente lo que buscaban en ese momento los queretanos, pues era regresar, ¿no? Salvaguardarse, protegerse, y pues es cuando empiezan pues, a comentar que pues ellos estaban en un crucero que de hecho, tuvieron que, les quedaba todavía una semana para terminarlo, pero pues derivado de esta situación tuvieron que regresar antes, que por los padres que entrevistamos estaban viendo a alguno de sus hijos en el crucero. Bueno, ellos nos comentaban que sí mostraban mucho temor en cuanto a que les fuera a pasar, y pues también como se mencionaba, ¿no? Había quienes estaban a favor y en contra. Sí creo que hay que ser un poquito más empáticos en muchas de estas cosas y pues pensar un poco más allá de solamente en dónde están y pues ver que qué triste que hasta que nos pasa a nosotros o hasta que es alguien cercano, vemos la emergencia o logramos ver esa necesidad, ¿no? Casi siempre cuando es alguien que no topamos, como se dice, pues no lo vemos empáticamente, decimos es un gasto innecesario, pero no es cierto. Si fuera tu familia, estarías rogándole a quien quieras para que te ayudara y hasta rifas estaríamos haciendo para lograr juntar dinero para sacar tandas, ajá, o sea, para comprar un vuelo y lograr sacar a nuestra familia, pues porque no es cualquier persona, al final de cuentas es alguien querido, ¿no? Entonces siempre hay que pensar justamente en eso, que pues es un ser querido de alguien, o sea, veíamos a un señor que tenía a su esposa, que estaba esperando a su esposa, que se había ido justo al crucero con unas amigas y no pudo enseñando la desesperación porque no sabía que la ley ya está bien y que no, pero o sea, los días en cómo los vivimos, y mi esposa, pues obviamente, pues fue un esfuerzo que hizo o hicimos para que se fuera de viaje, entonces, pues no hay que juzgar como tan a la ligera y hay que pensar un poquito más en qué pasaría si fuera alguien cercano, ¿no? Ahora también o sea, estaban en medio de una guerra, o sea, no estamos hablando de misiles, o sea, bombas, no estábamos hablando de que, oiga, secretario, pues es que ya se me acabaron los recursos, ¿no? Tíreme un parito, o sea, estábamos hablando que estaban en medio de una guerra. No debe ser fácil, pues sí, con las imágenes que nosotros vemos en redes sociales de cómo están, de cómo los bombardean, cómo llegan los misiles, y que lo escuchamos en el video y que se escucha cómo retumba el cielo, o sea, no me imagino estando ahí precisamente con el miedo de que una de esas bombas caiga en donde tú estás y mira, ahí quedaste. Entonces, sí han pasado ciertos sucesos en los que se les ha brindado el apoyo a estas personas, pero justamente es como un tema humano, es como, oye, qué bueno que Simón, en el caso de Simón, pudo hablar y decir, o sea, a como se dio a entender, oye, yo soy queretano, mi familia se encuentra en tal, por favor contacten a las autoridades de mi país, y se pudo hacer el vínculo, y así regresó, pero bueno, él pasó también varios meses, de hecho, él estuvo allá, pues no como en una prisión, sino como, ay, no me acuerdo cómo se le llama, pues estaba resguardado, ajá, entonces, ¿por qué? Porque decían, es que mientras no te identifiquemos, tú no puedes salir, o sea, ni aquí dentro de nuestro país, ni moverte a ningún otro lugar. Entonces, imagínense, ¿no? Obviamente esto fue un escándalo, obviamente esto, pues, enfureció a todas las mujeres, veíamos los videos y decía, bueno, sí, por mucho que ella le dice, oye, bájate, pues no era acción para que él le pateara la cabeza, ¿no? Y todavía este acto de me echo a correr y pues a ver, alcáncenme, y entonces ya como que esas mujeres que se encontraban en ese momento ya eran como las culpables, las agresivas, las intolerantes, ¿no? Oye, pues reaccionaron a algo que había pasado, una agresión, y este colectivo precisamente decía en la rueda de prensa que este fotógrafo empezó el hostigamiento desde que inició la marcha. O sea, en muchas ocasiones tomó fotografías como sin permiso, se estuvo metiendo entre los contingentes, y aquí quiero hacer un paréntesis porque desde antes de que se haga la marcha, los colectivos siempre dan su postura. A ver, vamos a marchar el 8 de marzo, estas van a ser nuestras consignas, nuestro recorrido va a ser tal. Y ellas siempre han dicho y han pedido a los medios de comunicación, por favor no mandes a hombres a cubrir la marcha de las mujeres, porque es una marcha para las mujeres.
precisamente para que no se presentaran este tipo de casos. Después de los hechos, incluso hubo señalamientos en contra de un fotógrafo, no recuerdo su nombre, pero él hizo un video. Él se vio obligado a hacer un video en sus redes sociales diciendo como, me están confundiendo, no soy yo trabajo, ejerzo mi profesión desde hace muchos años, en mi cobertura no se encuentra la marcha, y aunque se encontrara, pues yo soy como muy respetuoso de los contingentes, sé que no te tienes que acercar, tiene que ser todo como que pues realmente les des el espacio. Sí hacemos nuestro trabajo, pero de lejos, no nos involucramos. Y cobra sentido y cobra mucha indignación el actuar de esta persona, que resulta ser que ni siquiera es perteneciente a un medio de comunicación, que pertenece a un grupo musical. Pero entonces, ¿qué hacía tomando fotografías en medio de la marcha? ¿Qué hacía de alguna forma pues a las personas, ¿no? Y también quiero señalar, muchas de las a la marcha son víctimas de algún tipo de violencia, como para que tú llegues y todavía te agredan, cuando precisamente estás dando la voz para que te respeten como mujer, para que se detenga la violencia hacia nosotras, y entonces llegar y te patea la cabeza. Obviamente, pues esto enojó a gran parte de la población, aunque pues también había otra parte que decía, ellas son las agresoras, es que ellas son las impulsivas, las que, etcétera, ¿no? Pues cosas así como muy, muy despectivas hacia las mujeres. Y bueno, pues hoy se presentó la denuncia a la fiscalía decía, no podemos hacer nada mientras no exista un homicidio, y si vemos que aplica, abrimos una carpeta de investigación, pero si no, pues no podemos hacer nada. Entonces, esta colectiva acudió hoy a la unidad 4 de la Fiscalía y presentó la denuncia por lesiones calificadas, por violencia de género y acoso sexual, ya que ellas argumentan que la persona que fue afectada es menor de edad. Obviamente, pues dicen que le van a dar seguimiento al caso porque quieren que haya justicia y haya una, la palabra no es sanción, pero pues que al final que esta persona pues consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces le van a dar seguimiento a la denuncia que ya presentaron el día de hoy, y pues también ellas dentro de sus posturas decían que lamentablemente a las mujeres que han acompañado, que han sido víctimas de algún tipo de violencia, pues la mayoría prefiere el acompañamiento terapéutico antes de acudir a la fiscalía a levantar una denuncia. ¿Por qué? Porque no les hacen caso, porque les ponen trabas, posiblemente por la burocracia que implica. Efectivamente, desde un principio se dice que esta solo es para las mujeres, pero uno de los compañeros mencionaba, por ejemplo, no, realmente no creo que sea justificación, pero mencionaba que en mi medio no hay hombres, no hay mujeres, ¿no? Y yo siempre he cubierto marcha. Es un día en que ya se les avisa como desde muchísima anticipación, entonces pues no hay, yo creo que no hay justificación para una agresión. Si fueron ellas con agresiones verbales, si fue él con la patada, al final de cuentas, si se respetara, o si se mostrara un poco de respeto, pues también ellos se darían cuenta de que pues no solamente es la lucha de nosotras como que de alguna manera pues hemos sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Yo les contaba de pues de una situación que me tocó en un trabajo, ¿no? De hasta y meterse en cuestiones personales, mías y de mi salud reproductiva, ¿no? Que pues nada tiene que ver si haces o no haces bien la chamba o si estás o no disponible, creo que eso es un punto y aparte, pero a lo que voy es que desde un principio, desde hace meses, se les anticipa que solamente es una marcha de mujeres, ¿no? El hecho de que haya hombres, pues bueno, es entendible porque pues volvemos a lo mismo. Como tú bien lo mencionabas, hay más mujeres reporteras, hay menos mujeres fotógrafos, hay más mujeres más hombres fotógrafos que de alguna manera pues sí o sí tienen que cubrirlo, pero pues desde ese respeto pues que se ha delimitado desde un principio, ¿no? ¿No? Seguimos marchando por lo mismo, pero por la seguridad, por la violencia que sufrimos, por los acosos y demás, y que esto no se resuelva. Y aunado a eso, pues este tipo de agresiones dentro de la marcha, dentro de una conmemoración que es propia de las mujeres. Y esto no solamente por desgracia fue tan aquí
de Querétaro, sino también vemos lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Con bloquear, con capsular, con cercar el Zócalo y demás. Y bueno, pues creo que esto es justamente un llamado de atención para los medios de comunicación en Querétaro, para que abran más espacios para las mujeres, para que deje de estar centralizado los medios de comunicación en hombres. Sí, habemos muchas mujeres, es cierto, sin embargo, sigue siendo muy marcada esa tendencia a abrir, a tener una preferencia hacia los hombres en muchos sentidos, no solamente a lo que me refería hace unos momentos, por ejemplo, a las direcciones de los medios de comunicación, incluso a las propias conducciones. Eh, hoy por la mañana, por ejemplo, incluso bromeábamos una compañera y yo, que pues es una broma que duele, ¿no? Que decía, porque yo normalmente cubro la fuente de gobierno del estado, hoy me tocó cubrir también la del municipio, y sí me sorprendió que, por ejemplo, se le da mucho la voz a las mujeres para cuestionar, para hacer preguntas al alcalde. Y me decía una compañera, ¿sabes cuál es la diferencia entre mi fuente y tu fuente? Y ya le digo cuál y me dice, pues que aquí sí podemos preguntar las mujeres. Y es cierto, justo en los eventos del gobernador, si bien es cierto, no siempre sucede así, es en la mayoría de las veces. O sea, puedes ver estos eventos, sí, eventos que les llaman café con el gobernador, y hay días en los que las preguntas solo las pueden hacer los hombres, porque aunque te registres, pues no hay como esto. O sea, ellos se guían mucho supuestamente porque te registran o sea, el orden de las preguntas va conforme te vas registrando. Sin embargo, pues no hay este cuidado de garantizar que haya una equidad en eso, ¿no? En que también puedan haber preguntas de mujeres, y pues sí, hay días en los que ni siquiera podemos preguntar nosotras. Entonces, pues sí, ojalá también se sigan abriendo esos espacios y que también deje de haber este cuestionamiento por parte de los hombres a querer imponer sus reglas en un evento que es para nosotras. El 8M es para las mujeres y no es un tema de exclusión, es un tema de derecho. Y si tú como hombre quieres cubrir el evento porque lamentablemente tu medio de comunicación no tiene mujeres, pues entonces respeta las reglas. Si el colectivo que está convocando te dice que te tienes que acreditar, ni modo, te acreditas. Si el colectivo que está convocando te dice que tienes que mantenerte a una distancia de esto o del otro para poder cubrirlo, entonces lo haces, porque en este caso creo que, y perdón la expresión, pero creo que mi derecho a la libre expresión y mi derecho a la manifestación del 8M, que es el Día Internacional de la Mujer, está por encima de el tuyo de querer cubrir una marcha, que no te lo estamos prohibiendo, solo es que mantengas la distancia y que cumplas pues las reglas que se están marcando desde los colectivos convocantes. Entonces, pues creo que hasta ahí dejaría mi comentario. Así es, Circe. Bueno, pues como lo comentábamos, esto es algo de lo que se venía hablando con anticipación antes de la marcha. Veamos en qué termina la denuncia. Ojalá pues efectivamente haya un castigo al responsable. Y bueno, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, entren a nuestro canal de YouTube y compartan este episodio. Y nos vemos la siguiente. Bye.